Dicen que el orgullo es el mayor pecado del ser humano. Nos hace arrogantes, insensibles, egoístas y capaz de absolutamente todo. Pero la historia dice que los orgullosos siempre caen. Corría el 26 de diciembre del año 1989, día en el que la ciudad de Bucarest estallaba de júbilo y alegría. Pero no por lo que podría parecer, no era por las fechas navideñas, sino por otro motivo. Aquel día, la televisión pública estaba retransmitiendo unas características imágenes que pasarían a la historia. Los cadáveres de Nicolae Ceausescu, que había gobernado con puño de hierro Rumanía durante más de 20 años, junto al de su esposa Elena, al pie del paredón junto al que fueron fusilados. Las imágenes de los cuerpos sin vida fueron emitidas horas después de que centenares de rumanos se manifestaran para que les fuera mostrada la ejecución. Esto marcaría un antes y un después, y además abre un debate sobre ¿es correcto, ético, quitar la vida a alguien si ese alguien es un genocida? ¿O bajo ninguna circunstancia se debería permitir? En 1965, 24 años antes de su ejecución, Nicolae Ceausescu pasó a ser líder del Partido Comunista Rumano, aunque ya en 1947, cuando los comunistas llegaron al poder, inició su ascenso en la formación, convirtiéndose en ministro de Agricultura. 17 años después llegó a la presidencia del Consejo de Estado, convirtiéndose en una figura muy popular, gracias a su política independiente que desafiaba la influencia de la Unión Soviética sobre el país. En 1974 fue elegido por primera vez para presidente del Consejo de Estado, siendo reelegido cada 5 años hasta 1989. En la práctica, Ceausescu gobernó por decreto y con el tiempo usurpó poderes y funciones que estaban conferidas al Consejo de Estado, por lo que se podría decir que poco a poco fue usurpando los poderes del Estado, degradando su democracia, y prácticamente todas las instituciones del Estado y del partido estaban subordinadas a su voluntad, por lo que prácticamente sus decisiones tenían fuerza de ley, lo que convertía al país en una autocracia. En la primera década, su gobierno estuvo marcado por una apertura hacia Europa Occidental y Estados Unidos, y mantuvo una política de independencia respecto a la Unión Soviética. Sin embargo, durante la segunda década, el régimen se volvió brutal y represivo. Instauró un riguroso culto a su persona, un exagerado nacionalismo y un total deterioro de las relaciones internacionales. Esta política, autoritaria y represiva, hizo que la tensión fuera a más y más en todo el país, por lo que poco a poco, Ceausescu iba colmando la paciencia de un país que no tardaría en rebelarse. A principios de diciembre de 1989, la policía detuvo a un pastor luterano. Esto provocó un estallido de ira popular que fue respondido con una sangrienta represión, ya que Ceausescu ordenó tanto al ejército como a la policía disparar contra la población. La tensión degeneró en violencia, víctimas y mucha sangre derramada. Esto fue la gota que colmó el vaso. El 22 de diciembre las Fuerzas Armadas se rebelaron y se unieron a los manifestantes. Ese día, tanto él como su esposa huyeron de Bucarest en un helicóptero. Sin embargo, un día antes de su huida y 4 antes de su ejecución, Ceausescu, en medio de todas las revueltas, dio su último discurso desde el balcón del Palacio Presidencial. Sin embargo, era la fiel representación de la pérdida de poder, con los silbidos extendiéndose entre la multitud congregada en la plaza, mientras prometía una ridícula subida del salario mínimo, subsidios para más de 4 millones de niños o el aumento de las pensiones. Ya era demasiado tarde. El pueblo se había hartado
y solo la sangre del dictador podría aplacar su ira. En aquel último discurso, ante los abucheos e insultos varios, el dictador estaba presenciando cómo su pueblo le acababa de perder el miedo tras 22 años de duro régimen comunista. La imagen de Ceausescu y su esposa Elena tratando de calmar a los asistentes resultaba cuanto menos caricaturesca. Su guardia personal le recomendó que se ocultara en el interior del edificio, al tiempo que la señal de televisión era sustituida por anuncios ensalzando las bondades del socialismo. La mayor parte de la población ya se había percatado de que algo extraño ocurría, y no dudaron en lanzarse a las calles de las principales ciudades para gritar «¡Muerte al dictador!». Dicen que su último y peor error fue no huir de inmediato, ya que tenía la convicción de que la represión de las revueltas que había ordenado terminaría por apaciguar los ánimos. Cuando su esposa Elena fue informada al día siguiente de nuevas manifestaciones, esta vez de trabajadores de las zonas industriales de la ciudad que se dirigían al centro, llegó a ordenar: mátenlos a todos y echadlos a fosas comunes, que no quede vivo ni uno, ni siquiera uno. Pero cuando se convenció de que aquello no era posible, el presidente ordenó a su piloto personal que consiguiera 2 helicópteros con personal de seguridad para escapar. Pero ya era demasiado tarde. En su huida, llegaron a su residencia en Snagov, de donde volvieron a partir en helicóptero, pero no tardarían en aterrizar de nuevo, ya que el ejército había restringido los vuelos en el espacio aéreo de todo el país. Fue entonces cuando alcanzó a escuchar la respuesta del oficial en su auricular, que sonó casi como una sentencia de muerte. «Señor presidente, hay una revolución aquí fuera. Usted está solo. Buena suerte». En esa circunstancia, tuvo que echar mano de un vehículo y huir hasta refugiarse con su esposa en un instituto a las afueras de la capital. Pero pocas horas después, ambos fueron detenidos, mientras los principales responsables del gobierno y sus militares eran ejecutados. El mismo día de Navidad, tanto Ceausescu como su esposa fueron juzgados y condenados a muerte por un tribunal militar en un juicio sumarísimo bajo los siguientes cargos: genocidio de 60.000 personas en Timisoara, aunque más tarde se descubriría que el Frente de Salvación Nacional había exagerado hasta 600 veces la cifra real de muertos. Pero además se le condenaba por daño a la economía nacional, enriquecimiento injustificable y uso de las fuerzas armadas en contra de civiles. 3 miembros de las tropas paracaidistas rumanas se ofrecieron voluntarios para formar parte del pelotón, y a las 4 de la tarde, estos dispararon sus AK-47. Cerca del paredón fueron encontradas más de 120 balas. Las manifestaciones en Bucarest pidiendo que fueran mostradas por televisión las imágenes de los cadáveres duraron horas. Ionel Boyeru, miembro del pelotón de fusilamiento, aseguró a The Guardian en 2014: «Todavía me pongo nervioso al recordarlo. Fueron 2 vidas con las que yo terminé. En una guerra está bien, pero cuando matas personas desarmadas es más difícil. Les disparé muy rápido y creo que les ayudé a morir con dignidad». Las últimas palabras del dictador fueron las siguientes: «Viva Rumanía socialista, libre e independiente. La historia me vengará». Él falleció en el acto a los 71 años. Elena, su mujer, tardó en morir unos minutos y tuvieron que rematarla. El lugar en que habían sido enterrados se mantuvo en secreto varios años, ya que las nuevas autoridades temían que su sepulcro se convirtiese en un santuario para sus seguidores. Esto generó toda clase de especulaciones, incluso muchos llegaron a creer que todavía estaban vivos, en algún exilio, en prisión, pero finalmente sus restos fueron exhumados y las pruebas de ADN certificaron su identidad.
De esta manera, cae Ceausescu, y con él, un régimen que había sumido en el más absoluto caos y temor a Rumanía durante 2 décadas. Y es que los orgullosos siempre caen. Queridos amigos, vivimos en una época convulsa, una época en la que auténticos tiranos se creen amos y señores de sus países, se creen en el derecho a decidir el futuro de millones de personas y son incapaces de soltar el poder, aun cuando es tan evidente que el pueblo no les quiere. Esto abre una pregunta. ¿Es esta la única manera de derrocar a un tirano? ¿Es justificado acabar con la vida de quien, con sus acciones, destroza las esperanzas y la ilusión de todo un pueblo? Te dejo que respondas. Espero que te haya gustado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo, amigos.